En Sarajevo, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía, fueron asesinados por un estudiante nacionalista serbio. Austria-Hungría acusó al gobierno serbio de planear el asesinato y declaró la guerra a Serbia. Rusia respondió movilizando sus tropas en defensa de los serbios. El 1 de agosto, el Imperio Austrohúngaro extendió su declaración de guerra a Rusia. Luego, Alemania le declara la guerra a Austria-Hungría. Después, Alemania le declara la guerra a Rusia. Entonces, Francia le declara la guerra a Alemania y viene la declaratoria de guerras, dando inicio a la Guerra Relámpago. En este año, finaliza la paz armada o carrera armamentista, dejando verdaderas innovaciones para vencer en aire, suelo y agua, bombardeos aéreos, tanques, ametralladoras, rifles semiautomáticos, las mismísimas trincheras y las flotas marinas, las cuales pasaron de usar carbón a usar petróleo para mejorar su eficiencia. Entre 1915 y 1916 se da el periodo conocido como Guerra de Posiciones, en la que se mantiene el territorio mediante soldados que se encontraban en trincheras, que vivieron condiciones deplorables, y dejando cerca de 2 millones de soldados muertos. El 22 de abril de 1915, Alemania lanza el primer ataque con gases tóxicos a los soldados franceses y canadienses en el frente oeste. Entre febrero y diciembre de 1916 se da la batalla de Verdún, intento de tomar parte de Francia por parte de los alemanes, en el que el ejército francés, liderado por Philippe Pétain, logró resistir. Entre julio y noviembre de 1916 se da la batalla del Somme, respuesta de la batalla anterior en la que los franceses y británicos logran avanzar un poco. El 6 de abril de 1917, submarinos alemanes hundieron 3 barcos mercantes estadounidenses, por lo cual Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, entrando al conflicto y a su vez la mundialización de la guerra. 15 de diciembre de 1917, cuando los bolcheviques toman el control del gobierno ruso. Estos firman el armisticio con las potencias centrales y Rusia sale de la Primera Guerra Mundial en febrero de 1918. Y en la madrugada del 11 de noviembre de 1918, tras la derrota de las potencias centrales, Alemania se rinde y firma el armisticio con la Triple Entente, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, proclamando vencedores a la Triple Entente. Finalmente, entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz: el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, el Tratado de Saint-Germain, el 10 de septiembre de 1919, el Tratado de Neuilly, el 27 de noviembre de 1919, el Tratado de Trianon, el 4 de junio de 1920 y el Tratado de Sèvres, el 10 de agosto de 1920. Y es específicamente en el Tratado de Versalles en el que los dirigentes alemanes serían entregados para ser juzgados. Además, se prohibía a Alemania participar en los organismos internacionales, como lo fue la creación de la Sociedad de Naciones, en la cual también se excluyó a Rusia, fundada el 10 de enero de 1920 por Wilson, y se le obligaba a pagar una indemnización económica a los vencedores para reparar el daño causado por la guerra. El montaje total de las reparaciones ascendía a 132.000 millones marcos de oro. Al conjunto de todos estos se le conoce como la Paz de París, y el Imperio Austrohúngaro queda dividido en estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Ucrania, estados eslovenos, croatas y serbios, Polonia y Rumania. En 1919 se promulgó en Weimar, Alemania, una república que sustituiría al Imperio de Guillermo II. En 1919, Italia estaba hundida en una crisis económica, política y social grave que condujo a huelgas y motines en la ciudad y revueltas en el campo.
Benito Mussolini fundó en 1919 el Partido Fascista, compuesto por antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial y desempleados que recorrían campos y ciudades intimidando a los socialistas. Fueron financiados por los industriales, a quienes les convenía acabar con las revueltas obreras y campesinas. A partir de 1920 hasta 1924 surge un periodo conocido como crisis de posguerra. Entre 1921 y 1923 llega un periodo conocido como hiperinflación de la República de Weimar o hiperinflación alemana como consecuencia de las indemnizaciones fijas por los vencedores de la Gran Guerra. En 1921, Reino Unido presentaba un serio debilitamiento económico que se reflejó en la enorme cantidad de desempleados, el declive de su industria, inflación, huelgas y descontento social. Tras la acelerada devaluación del marco alemán a inicios de 1922, franceses, belgas y británicos exigieron el pago en recursos naturales, imponiendo una presión más severa sobre la economía alemana. El 16 de abril de 1922 se firma el Tratado de Rapallo, que se trató de amistad y cooperación entre Rusia y Alemania, firmado en la localidad italiana de Rapallo, respectivamente por Georgi, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, y Walter, ministro alemán de Relaciones Exteriores. Este tratado permitió que Alemania probara armamento en tierras soviéticas, armamento que más tarde serviría para la siguiente guerra. En enero de 1923, franceses y belgas invadieron el Ruhr, una de las zonas más industrializadas de Alemania, como medida de presión para que ésta reiniciase los pagos que había suspendido con el pago en bienes como el carbón, hierro, acero o madera, ya que el marco alemán era rechazable como medio de pago pues carecía de valor. En 1923 se llegaron a emitir billetes con un valor teórico de 100 de millones de marcos. La hiperinflación alcanzó su punto máximo en noviembre de 1923, pero fue suprimida con una nueva moneda, el Reichsmark, que entró en circulación el 15 de noviembre de 1923. En noviembre de 1923, bajo inspiración del presidente del Banco Central, el economista Hjalmar, se determinó que era inviable continuar con la impresión de papel moneda que carecía de todo valor. La solución propuesta por Hjalmar consistía en que el gobierno impusiera una hipoteca legal sobre las tierras y bienes industriales existentes en el país, que serviría como respaldo de la nueva moneda, con un valor total de 3.2 billones de la nueva moneda. Aunque la inflación remitió a partir de 1924, la ruina de los pequeños ahorradores, el empobrecimiento de los asalariados y el desempleo provocaron serios problemas sociales y el descrédito de la República de Weimar. Es entre 1924 y 1929 cuando se da el periodo conocido como los felices años 20, tiempo en el que Estados Unidos se convirtió en el motor del mundo, situación que se ve impulsada en gran medida por el sistema de reserva federal. Se pusieron en marcha las transformaciones heredadas de la Segunda Revolución Industrial, desarrollando nuevos sectores de la producción, electricidad, petróleo, nuevas formas de trabajo, concentración de capitales en torno a grandes corporaciones. Asimismo, durante el año de 1925, la prosperidad volvió al mundo, gracias a la inyección de dinero estadounidense, permitiendo el desarrollo de las industrias automotriz, siderúrgica, eléctrica, petrolífera y petroquímica. En ese mismo año, en Italia, Mussolini anunció el inicio de la dictadura del Partido Fascista. La presunta felicidad de los años 20 no duraría para siempre, pues en 1929 sucedió el famoso crack. Para entenderlo, debemos regresar a 1919, cuando los Estados Unidos emite los llamados bonos libertad, prometiendo devolver el dinero más intereses. Gracias al interés que recibieron ellos,
el presidente del National City Bank, Charles, sacó al mercado los bonos corporativos o acciones en el cual la gente podía invertir con poco margen de riesgo, situación que desencadenó una serie de productos financieros y la apertura del grifo para que la gente accediera a la capital. De esta manera surgió el crédito, el cual se expandía enérgicamente con gran influencia por parte de la Reserva Federal en 1922. En el momento en el que la bolsa de valores se abrió a todo el mundo y se puso en marcha el crédito, mucha gente sacaba préstamos para así comprar acciones, pues los intereses resultaban ser bajísimos y las ganancias siempre iban bien. Esta tendencia no hizo más que inflar los precios de las acciones, alejándolos de su valor real. Un banquero de nombre Paul lanzó la primera advertencia de una depresión. Lamentablemente, las personas solo hicieron caso omiso y el 23 de octubre de 1929, la bolsa social bajó un 7%, desatando el temor, situación que desencadenó el Jueves Negro de Wall Street, la venta de millones de títulos. Sin embargo, ninguna tenía un comprador. Al mediodía, Thomas Lamont, representante de JP Morgan Chase, Albert Wiggin, representante de Chase National Bank, elige a Richard Whitney para solucionar la situación. De esta manera, terminan comprando una serie de valores. A ellos se les une John D. Fue entonces que pareciera que la crisis había pasado. Mas, sin embargo, esta felicidad fue pasajera, pues el martes 19 de octubre de 1929, o Martes Negro, la bolsa decae totalmente, y es así como demasiada población se fue a la ruina, pasando de una crisis americana a una crisis mundial.